El eco del puño del general sobre la mesa resonó en la sala blindada mucho después de que el sonido se disipara. No era solo el estruendo de un hombre furioso, sino el choque de principios contra la cruda realidad del poder. En la penumbra de esa sala de guerra, cada oficial presente sentía el peso de la historia sobre sus hombros. La frase del general, "No voy a ser cómplice de esto", no era un simple acto de desobediencia, sino la declaración de guerra de un hombre contra un sistema que, según él, había perdido su rumbo. La grieta en el muro de la obediencia. La noticia se filtró a un pequeño círculo de periodistas. Eran solo unos pocos, pero su intuición les decía que no podían ignorarlo. Lo que había dicho el general no era un rumor, era una grieta en el monolito de la disciplina militar. Mientras investigaban, los reporteros se encontraron con una red de intrigas que se extendía mucho más allá de lo que imaginaban. El plan, descrito por el general, era una serie de movimientos militares estratégicos que, bajo el pretexto de una reorganización interna, favorecían a ciertos grupos de poder. No se trataba solo de un cambio de personal, sino de reubicar tropas en zonas de interés económico, de debilitar la vigilancia en puntos fronterizos clave y de otorgar un control tácito sobre ciertos recursos a grupos con vínculos dudosos. Para el general, que había dedicado su vida a proteger la soberanía de Colombia, estas órdenes no eran solo erróneas, eran una traición. El hilo que conecta el poder. Pero lo más inquietante estaba por venir. En la maraña de la investigación, los periodistas interceptaron un segundo hilo, una operación interna del propio ejército que había logrado un golpe de suerte. Habían interceptado comunicaciones encriptadas entre un importante magistrado y el exalcalde Daniel Quintero. Los mensajes no hablaban de política, hablaban de acuerdos. Se referían a supuestas promesas de impunidad, a favores a cambio de silencio, y a una coordinación precisa para influir en decisiones judiciales y de seguridad. La justicia, que se supone que es ciega, parecía tener un precio. La revelación fue un golpe al estómago para los oficiales que descubrieron las pruebas. Se dieron cuenta de que no solo estaban lidiando con órdenes cuestionables, sino con una red de corrupción que había penetrado hasta los niveles más altos del gobierno. Los documentos, los chats encriptados y las grabaciones se guardaron bajo una estricta custodia en una base militar, pero el miedo ya estaba ahí. Existía una presión palpable para que esas pruebas desaparecieran, para que nunca vieran la luz del día. La reacción en las calles y la cúpula militar. Mientras tanto, en las calles, el eco de la declaración del general se hizo sentir. En cuestión de horas, hashtags como Almohadilla General Rebelde, Almohadilla Petro en la mira y Almohadilla Quintero Escándalo se volvieron tendencia. Las redes sociales se inundaron de teorías de conspiración, de vídeos de expertos hablando sobre el tema y de la indignación de millones de colombianos que se sentían traicionados. El pueblo, que había votado por un cambio, se preguntaba si su gobierno era tan corrupto como los anteriores. Dentro de los cuarteles, la tensión era tan alta que varios oficiales de alto rango, que sabían de la existencia de las pruebas, solicitaron protección para ellos y sus familias. El país se encontraba al borde de un precipicio. Expertos en geopolítica advertían que este tipo de fracturas dentro de las Fuerzas Armadas podrían tener un efecto dominó que desestabilizara la región entera. Un golpe de Estado, una guerra civil. Nadie se atrevía a pronunciar esas palabras en voz alta, pero todos las tenían en la mente. La historia del general que se negó a ser cómplice se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la valentía frente a la corrupción, de la lucha de un hombre contra un sistema. Pero también era una advertencia. Una advertencia de que la estabilidad de una nación es tan frágil como la lealtad de un hombre, y que, a veces, una sola frase puede ser suficiente para encender una mecha que podría explotar un país entero. El eco del puño del general sobre la mesa ya no era un secreto susurrado. Se había convertido en un grito que resonaba en todo el país. El hashtag Almohadilla General Rebelde ya no era una simple tendencia, sino un movimiento de resistencia digital. El gobierno, acorralado por la presión de las redes sociales, se vio obligado a responder. En una conferencia de prensa de emergencia, el ministro de Defensa desestimó las acusaciones como rumores infundados y teorías de la conspiración diseñadas para desestabilizar la nación. Pero sus palabras no convencieron a nadie. La reacción en la cúpula del ejército y la justicia. En la sala blindada donde se había iniciado todo, la tensión era palpable. Varios generales leales al gobierno intentaron convencer al general rebelde de que se retractara de sus acusaciones, argumentando que sus acciones pondrían en peligro la estabilidad del país. Pero él se mantuvo firme. No se puede construir la paz sobre una base de corrupción, les respondió. La fractura dentro de las Fuerzas Armadas ya no era una posibilidad, era una realidad.
Algunos oficiales se unieron a su causa, mientras que otros se mantuvieron leales al gobierno, creando una división que amenazaba con una confrontación interna. Mientras tanto, en la fiscalía, el magistrado y el exalcalde, que se creían a salvo, entraron en pánico. Al darse cuenta de que sus mensajes encriptados habían sido interceptados, activaron su plan de contingencia. Presionaron a sus contactos en el gobierno para que las pruebas desaparecieran. En la base militar donde se custodiaban los documentos, el oficial a cargo recibió una llamada telefónica, una orden directa de un superior para que entregara los archivos. Pero el oficial, que había sido testigo de la valentía del general, se negó. «Mi lealtad es a la Constitución, no a un grupo de corruptos», dijo. La filtración que lo cambió todo. La noche se hizo más larga que nunca. Los periodistas, que habían estado trabajando sin descanso, recibieron una llamada anónima. Les informaron que el oficial a cargo de las pruebas había decidido contactarlos, con la intención de entregarlas directamente a la opinión pública. El encuentro se llevó a cabo en un lugar secreto, en un ambiente de alta seguridad. El oficial, con el rostro cubierto, les entregó un disco duro, un tesoro de información que contenía las conversaciones encriptadas, los planes militares secretos y las pruebas de la corrupción en el gobierno. Lo que siguió fue un terremoto mediático. La noche siguiente, los periodistas publicaron un informe completo en sus plataformas, revelando el alcance de la conspiración. Los chats entre el magistrado y el exalcalde, en los que se hablaba de acuerdos políticos y promesas de impunidad, se hicieron públicos. Los planes militares secretos, que favorecían a ciertos grupos de poder, fueron revelados. El país entero, que había estado sumido en la incertidumbre, se despertó con una verdad que era más aterradora que cualquier rumor. El amanecer de una nueva era. La revelación fue un golpe demoledor para el gobierno. Las protestas se intensificaron, no solo en las grandes ciudades, sino en cada rincón del país. Las personas, que se sentían traicionadas, salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente, del ministro de Defensa y del magistrado corrupto. La justicia, que se creía comprada, se vio obligada a actuar. Se emitieron órdenes de arresto para el exalcalde y para el magistrado, mientras que el general rebelde, que había sido considerado un traidor, fue aclamado como un héroe nacional. La historia del general que se negó a ser cómplice se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo colombiano contra la corrupción y la impunidad. El país se encontraba en una encrucijada, enfrentando la posibilidad de una confrontación civil. Sin embargo, la valentía de un hombre y la determinación de un pueblo habían demostrado que la verdad, incluso en los tiempos más oscuros, siempre encuentra un camino para salir a la luz.